Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Según la Real Academia Española, el término harto lo define como fastidiado y cansado. Y eso es precisamente lo que como salvadoreño me siento en estos momentos, al ver cómo en cada declaración y en cada frase que los diputados dicen en relación a la asignación del presupuesto, que en vez de sumar y aclarar, se hunden cada día más porque están actuando más como políticos del pasado que como diputados de una nueva asamblea donde se vendían como algo nuevo o algo diferente. Las recientes declaraciones del diputado por el PCN, Reinaldo Cardosa, me parecen realmente lamentables en todo sentido, tomando en cuenta que es diputado desde el año 2009. Sus declaraciones a un medio escrito en El Salvador, donde parece ser más que un fan de José José, ya que como lo manifiesta, lo pasado, pasado. Nosotros estamos completos con 11 empleados. $11,000 en cada diputado. ¿Y cuántos empleados tiene contratada la fracción, diputado? No, es que la fracción no tiene diputados empleados. Tenemos nosotros como diputados. Nosotros los que tenemos, la fracción no tiene. ¿Y cuántos tiene usted en su caso entonces? No sabría decir en este momento, pero son $11,000 los que tenemos nosotros en gastos para poder contratar. Tenemos algunas plazas de $400, pues. O sea, tenemos algunas de 500, tenemos algunas de 700, algunas de 800, pero nosotros no estamos abultados en el tema de plazas. Nosotros estamos ajustados. Nosotros nos extrañó cuando vimos la noticia de una persona, de una diputada en esta asamblea. Precisamente en ese tema, bueno, ¿cuál es su opinión sobre las asignaciones entonces que se han dejado finalmente? Porque si eran 14.500 en la legislatura anterior y se ha bajado finalmente en este 11.000. La anterior es una, y esta es una nueva legislatura. Además de eso, esta es una nueva legislatura. Lo anterior, lo pasado pasó. Lo anterior, lo pasado pasó. La legislatura pasada pasó. Y esta es una nueva legislatura. Y nosotros lo que nos hemos propuesto con esta nueva legislatura es ahorrarle dinero al Estado, y en vista de eso se van a ahorrar $5 millones para poder ayudar a la juventud con becas. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos de que la austeridad es buena, pero que la damos todos. No estamos todos de acuerdo que nosotros tengamos 11, como siempre lo hemos tenido, y que otros tengan 20, pues, por ejemplo. Eso no estamos de acuerdo nosotros. En este video daremos una respuesta por parte del diputado del PCN, como él manifiesta: lo pasado ya pasó. Pero en política, señor Carballo, lo que ha pasado solo es el reflejo de las viejas mañas que quizás se aprendieron de los viejos partidos políticos. El diputado, directivo y jefe de su propia fracción, el señor Reinaldo Cardosa, se ha volado la barda al dar unas declaraciones a un medio escrito en El Salvador, donde manifiesta abierta y descaradamente desconocer hasta cuántos empleados trabajan en su fracción. ¿Será que esto es un cuento de vaqueros, o un chiste mal contado, o simplemente un cinismo político? Sus declaraciones sobre las asignaciones y decir que le extrañó las declaraciones que dio la señora Claudia Ortiz en relación a la asignación de los $20,000, $2,000 más que su asignación pasada, donde el mismo diputado asume ignorancia tomando en cuenta que él fue miembro de la junta directiva pasada. Radio Nacional, 3.000. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿acaso usted, diputado, llegaba a trabajar a la Asamblea Legislativa o solo hacía acto de presencia? Que usted sabe que no es lo mismo. Los goles, por los vistos, se lo metieron a un equipo de personas que la demencia política los lleva inclusive a desconocer lo que realmente pasaba internamente. Y el negar o cuestionar al periodista al mencionarle sobre los 14.500, él responde de una manera totalmente y asumiendo demencia.
Precisamente en ese tema, bueno, ¿cuál es su opinión sobre las asignaciones entonces que se han dejado finalmente? Porque si eran 14.500 en la legislatura, en la legislatura anterior y se ha bajado finalmente en este 11.000. La anterior es una, y esta es una nueva legislatura. Lo anterior, lo pasado, pasó. La legislatura pasada pasó. Pero diputado, si usted no sabe quién lo dijo, aquí le dejo quién realmente habló de los $14.500. Estuve viendo en redes sociales un tema de unas asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa, de que se le habían asignado $14.000 por diputado y $20.000 a una diputada de oposición, mensual, para gastos, digamos, no es como salario, sino que son los gastos de cada diputado, pues secretaria, asistente, asesores, etc. Entonces hablé con el presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea me explicaba que la noticia era en primer lugar tendenciosa, en segundo lugar falsa. Lo primero es que la noticia es tendenciosa porque habla de la asignación presupuestaria de cada diputado, pero no menciona que se recortaron 24 de esas asignaciones presupuestarias. Y esa reducción son $14.500 por 60 diputados, $14.500 por 24 diputados, por 36 meses es una reducción de $12.5 millones en la legislatura por los 36 meses. Ustedes que me ven, ¿a quién les cree? ¿Al presidente Nayib Bukele o al diputado del PCN? Te leo en los comentarios. Y con respecto a lo de la legislatura pasada, señor padrastro de la patria, decir que lo pasado es pasado y que esta es una nueva legislatura, me parece de lo más cínico cuando precisamente en la legislatura pasada se decía exactamente lo mismo. Esta es una nueva legislatura que ha cambiado, donde usted también fue partícipe de ella. Es una verdadera vergüenza su respuesta al querer lavarse las manos diciendo que lo que busca es ahorrar al Estado y así darle becas a la juventud, cuando todos sabemos, pero todos, y cuando digo todos es todos, menos ustedes, nos dimos cuenta que quien prácticamente les destapó sus sinvergüenzadas fue el presidente Bukele en cadena nacional. Y querer atribuirse lo de las becas y más aún decir que con eso les están ayudando, me parece una vergüenza, tomando en cuenta que no es de su bolsa, sino de los impuestos de todos y todas los salvadoreños de bien. Y más que todo, mentir al decir y afirmar que siempre han tenido $11.000 cuando todo El Salvador sabe que esto no es cierto. Todo el mundo lo sabe. Que ustedes manejaban diferentes presupuestos en cada asamblea legislativa, diferente y con más jugosas asignaciones pasadas. Así que la falacia del hombre de espantapájaros es característica últimamente en los políticos como usted, que dan la cara al pueblo, mienten, afirman y niegan todo en una misma frase. Su servidor está cansado de que ustedes saluden con un sombrero ajeno y querer siempre venderse como los correctos, los nobles y los puros, cuando lo único que hacen es intentar tratarnos como unos tontos. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hablar del presidente Nayib Bukele es hablar de los mejores presidentes que han pasado por El Salvador y sin duda alguna entraría entre los mejores 10 de la historia de todo el mundo. Sus logros han sido modelo de estudios en universidades y su modelo de seguridad, que es digno que muchos países en el mundo lo observen e intenten copiarlo e implementarlo en su modelo de gobierno, porque saben que el Estado es el primero que debe garantizar la seguridad de su país. Pero esto no hubiese sido posible si el presidente no hubiese tenido un maestro que, al igual que Jesús en el taller de Nazaret tuvo como ejemplo de padre y modelo a San José, Nayib Bukele tuvo al doctor Armando Bukele. Pero ¿por qué vamos a hablar del padre del presidente de la República? Es muy sencillo, porque él ha sido modelo para que el presidente, como su formador y la de sus hijos, también fue un profeta en nuestra tierra, donde sus palabras no pueden quedar en el olvido,
especialmente aquellas que hoy en día parecen quedar como anillo al dedo a muchos que hoy guardan silencio. ¿Quieres saber cuáles fueron sus profecías? Quédate, que te prometo que descubrirás por qué el presidente Bukele es tan brillante. Pero hay que hacer claro, la codicia no es un defecto exclusivo de los empresarios. Es una característica general negativa del ser humano. Abunda también en los dirigentes políticos. El 4 de junio del año 2015, el doctor Armando Bukele, dentro de su intelectualidad, sabiduría y visión política, decía lo siguiente. Muchas veces, el salario de los asesores de la Asamblea, que aparenta ser alto, es muchísimo menor, la diferencia le queda al diputado. En el año 2024 parece que esta historia se repite de nuevo, aunque no tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas. Solo a excepción de la diputada por el departamento de Santana, la señora Evelyn Merlos, que dio sus declaraciones al canal de Lo Guanaco, la demandada, presentando pruebas y demandas, en este caso a la fiscalía. Parece que será un caso nada más donde no se procede muchas veces, porque no es lo mismo juzgar a Juan Pueblo que a un poderoso. El doctor Armando Bukele parece que dentro de su visión política describía a la perfección los casos que pasaban en los partidos Arena y FMLN en su debido momento. Lamento la posición de los pensantes de derecha y de la cúpula empresarial presionando para que se vuelva y continúe el status quo, que nos ha llevado históricamente a la situación actual. Los ricos más ricos y los pobres más pobres, y que hasta ahora se pretende cambiar. Pero sus palabras, así como los profetas de la Biblia, siguen resonando y describiendo en este año 2024 a lo que todos los salvadoreños nos preguntamos. ¿Será que esta práctica aún persiste en la actual Asamblea Legislativa? Curiosamente, el doctor Armando Bukele en ese tiempo, y para ser específico, el 12 de junio del año 2015, dijo lo siguiente. Si los diputados votan en bloque y generalmente levantan la mano por órdenes de su dirigencia, ¿para qué tantos asesores y tantos diputados? Qué curiosas palabras y tan acertadas que hoy en día deberíamos de hacer la misma pregunta. ¿Por qué realmente, si son un bloque, por qué la contratación de fotógrafos? Perdón. ¿Por qué si son un bloque, por qué la contratación de asesores tantos dentro de la Asamblea Legislativa? Estos asesores, que me imagino serán eminencias dentro de sus campos, ¿cuál es el salario que estos reciben? ¿Por qué razón no hacer cumplir las palabras que muchos diputados mencionaron o ya estando en la silla sirviéndose su bebida carbonatada con micrófono y un botón, hacen que las cosas que prometieron en campaña se les olviden? Este debería ser un caso de estudio, desde luego clínico, en donde la amnesia se adquiere cuando levantan la mano y adquieren un juramento como padrastros de la patria. ¿Y saben qué? Curiosamente, el mismo 12 de junio del año 2015, el doctor Armando Bukele decía lo siguiente. Si dificultaron la votación individual en la Asamblea Legislativa y obligaron a votar en bloque, los asesores de los diputados deben pagarlos los partidos. ¡Guau! Sabias palabras y muy acertadas, que si esto de que los partidos políticos con la deuda política, que no son 2 coras que reciben, desde luego, deberían de aplicar este concepto, porque con esto sí que hubiera un gran ahorro para el Estado y el presupuesto de cada diputado pudiera ser inclusive hasta bajarse a unos $5,000. Debido a que los partidos políticos reciben millonarias sumas en deuda política, con esto se matarían 2 pájaros de un tiro. Se reduce el gasto presupuestario en la Asamblea, en donde se puede ocupar para más becas como la propuesta del presidente Nayib Bukele, no la de ustedes, no se equivoquen. Y así los partidos políticos aprenden a contratar al personal necesario para poder administrar sus bancadas dentro de la Asamblea Legislativa. Los partidos políticos se convertirán en administradores políticos y aprenderán a no despilfarrar puestos políticos, asistentes fotográficos, asistentes en comunicaciones institucionales o asistencia de YouTube, de diputados, donde no saben cómo justificar a los asesores cualificados, que parece que de esto dentro de la Asamblea hay muy pocos.
porque si realmente los tuvieran, supieran que el coste político de su silencio ya es irreversible y solo alguien como el presidente Nayib Bukele los podría rescatar. Pero ¿saben lo que pienso? Que el presidente, como los alcaldes, no les hará nuevamente el trabajo de peluquería. Como pueblo estamos conscientes de que para atrás nunca, y que el robo descarado seguirán siendo partidos corruptos donde cada quien viven en una burbuja que solo ellos entienden. Nuevas Ideas, al ser el partido del pueblo, tenemos que ver y trabajar para que esta historia no se vuelva a repetir y decirle directamente al partido que en el año 2027 los nuevos rostros tendrán una gran responsabilidad para recobrar la confianza perdida por parte de los diputados actuales, y que los nuevos lleguen con la visión de que la política es para servir al pueblo a través de políticas públicas que beneficien a la población y no servirse ellos. Ya Mahatma Gandhi lo decía: en el mundo hay suficiente riqueza para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer las codicias de algunos. Pero no para satisfacer las codicias de algunos. Muchos salvadoreños se mostraron indignados con las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump hace un par de días atrás, ya que en 2 ocasiones consecutivas se expresó de una forma no muy grata de El Salvador, y en especial de la gestión del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. Para refrescar un poco, restó importancia a los efectos del Plan de Seguridad Territorial de El Salvador e interpretó de forma vaga que los resultados de la reducción del 70% de los homicidios en el país centroamericano no se debe al trabajo del gobierno, sino a que todos los criminales han sido enviados a los Estados Unidos o al gran país del norte. Los comentarios, por supuesto, en las redes sociales se desataron, desde lo que le deseaban cosas no muy buenas al expresidente, hasta aquellos que, como es de esperar, estuvieron de acuerdo con la apreciación que hizo el exmandatario, que está de más decir, falló en el dato de ese 70%. Para el expresidente parece que todos los que cruzan ilegalmente a Estados Unidos son delincuentes. No, señores. Al que le gusta robar no necesita irse muy lejos. En un país cercano puede hacer su sueño realidad. Lo irónico de todo esto es que el ataque recibido por el exmandatario que pretende regresar a la silla presidencial no vino de un latino y mucho menos de un salvadoreño. La bala que por poquito termina con su vida fue de uno de sus paisanos. Para los que permanecemos expectantes a la noticia, se debe de entender que esto es una campaña política en donde el presidente Donald Trump buscará aventajar a sus oponentes, y una de las mejores formas de hacerse publicidad es la confrontación. ¿Y con quién debe confrontar? Tiene que ser con alguien que tenga una imagen fuerte. Y por supuesto, si hablamos de una imagen fuerte, ¿quién más que el presidente Nayib Bukele, quien goza de mucha popularidad a nivel nacional e internacional? En El Salvador los asesinatos han bajado un 70%, porque han bajado, te convencería de que es porque ha entrenado a asesinos para que sean personas maravillosas. No, han bajado porque están enviando a sus asesinos a Estados Unidos. To the United States of America. This is going to be very bad. Esto va a ser muy malo y van a pasar cosas malas, y lo estamos viendo pasar todo el tiempo. Por eso, para mantener a nuestras familias a salvo, la plataforma republicana promete lanzar la mayor operación de deportación en la historia de nuestro país. Hay que recordar sobre el importante voto latino, que no es despreciable en algunos estados, y de igual forma la gran cantidad de salvadoreños. Así que las declaraciones realizadas deben de entenderse desde la situación política que se vive en el gran país del norte y el objetivo publicitario que está detrás de todo esto. En este video hablaremos de lo sucedido y la razón por qué siempre estamos en el ojo del mundo. Hay que ver siempre las dos caras de la moneda, o la otra cara de la historia que no se cuentan,
Y es porque en Estados Unidos se da una situación muy diferente a lo que ocurre muchas veces en el área centroamericana. La costumbre en nuestros países es que los miembros de un partido deben alinearse y tener el mismo discurso y cerrar las filas. En el país del norte, algunas veces los miembros de un mismo partido pueden tener discrepancia en sus opiniones y eso constituye parte de un juego democrático. En ocasiones se vuelve también parte de la misma estrategia política para alcanzar objetivos. El congresista estadounidense Matt Gaetz vino al país recientemente y conoció de primera mano el CECOT, centro de detención más grande de Latinoamérica y el más seguro, en donde quien entra no queda convidado a regresar. Las personas de los Estados Unidos agradecemos el estado de excepción y que exista el CECOT para que estos delincuentes no le hagan más daño al pueblo salvadoreño ni al pueblo de Estados Unidos. Muchas de las personas recluidas aquí se habrían ido a Estados Unidos y habrían atacado a los estadounidenses. Estamos agradecidos con el presidente Bukele y con su gobierno por imponer la seguridad y el estado de excepción y por todo el buen trabajo que hacen aquí para mantener la seguridad. En años anteriores el Congreso de Estados Unidos se han equivocado al agrupar a El Salvador en las mismas políticas para Honduras y Guatemala. Formamos el caucus para El Salvador, porque El Salvador merece respeto aparte, merece tener su propia relación directa con Estados Unidos, que no esté teñida por lo que sucede en Centroamérica o países vecinos. El congresista también aprovechó para reunirse con el presidente salvadoreño y, contrario a la opinión del candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Matt Gaetz ha dicho que agradece a El Salvador y al estado de excepción que se ha provocado en nuestro país. El congresista, en vez de ver el vaso medio vacío, ha visto el vaso medio lleno. Expresó que si esos criminales no hubieran sido encerrados, serían posibles victimarios en los Estados Unidos. Para este congresista, representante del primer distrito de Florida, que cumple un segundo mandato, El Salvador no debería de recibir un trato igual que el resto de los países de Centroamérica, al menos los del Triángulo Norte, de parte del mismo Estados Unidos, ya que se ha demostrado que las cosas se están haciendo de otra manera. Señaló que en un país diferente y que ha tenido la oportunidad de conocer a su presidente, y es que seamos claros, en países del primer mundo, El Salvador pasaba desapercibido. Muchos en Sudamérica o en Europa ni tan siquiera sabíamos que existía. Y lo que sabían era por la referencia de la violencia, cuando salía en los destinos no aptos para hacer turismo. Sí, y no nos podemos avergonzar de ese pasado. Esa es nuestra historia. Romper récords negativos, pero ojo, la situación cambió. Muchos de los que ahora conocen El Salvador es también por la imagen que está al frente. La referencia se llama Nayib Bukele. Es más, a muchos no les suena familiar el nombre de un país que se llama El Salvador, pero cuando se menciona el nombre del presidente, caen en la cuenta de dónde se está hablando. Por esa misma razón, hablar de Nayib Bukele para el expresidente Trump es una estrategia que busca atraer la atención de aquellos que a lo mejor están mirando para otro lado. Y esto es así. Porque se hable en bien o en mal, lo importante es que se hable y eso genera publicidad. Que muchos pandilleros o personas que pertenezcan a grupos criminales y hayan emigrado a Estados Unidos, pues no debe de cabernos la duda. Está dentro de la lógica. Si cuando comenzó el régimen de excepción que cercaron municipios enteros, los delincuentes comenzaron a huir como ratas. Las imágenes eran hasta increíbles. Fugitivos que se metían debajo de las camas, en estanques, en alcantarillas y sepa usted en qué otros lugares más. Parecía el mundo de las tortugas ninja, saliendo de cualquier alcantarilla para darse a la fuga. El brazo duro los comenzó a golpear fuertemente. Muchos fueron a parar a la cárcel y a diferencia de antes, hasta sobraron los espacios. Que se hayan fugado al país del norte, algunos, no debe de escandalizar a nadie. Estas estructuras criminales dijeron, aquí es mejor correr que morir, pero no nos confundamos. Una cosa es que se hayan escapado porque se sintieron acorralados y otra muy distinta es que un gobierno envíe a la gente mala para deshacerse de ellos hacia otro país. Esos cuentos solo ocurrieron en el descubrimiento de América
enviando a presidiarios a conquistar el Nuevo Mundo, con el afán de librarse de ellos, o al menos es lo que los eruditos de la historia nos han hecho creer. La migración clandestina de criminales no solo se ha realizado para Estados Unidos, también se han refugiado en países del área donde tampoco es que estén muy seguros. A esto sumémosle que también los delincuentes de cuello blanco saltaron del barco. Diputados, ministros, expresidentes, cuando vieron que la cosa no era un juego y que el presi iba en serio con todos ellos, aprovecharon cualquier oportunidad para escapar. Pero la historia aún no se ha cerrado. De lo que podemos estar seguros es de que El Salvador no quiere volver a pasar las situaciones de violencia que se han vivido antes. El salvadoreño honrado quiere caminar por las calles sin temor a que le roben lo poco que se lleva. El salvadoreño honrado quiere cerrar sus ojos en un momento en el bus sin temor que cuando despierte le hayan quitado sus pertenencias. Al final, a quien debemos de creerle es al que tiene una opinión positiva del país, al que habla maravillas o al que critica duramente la forma en que se están librando los diferentes desafíos. La conclusión la tiene usted. Usted es el que puede hacer una valoración. Si las condiciones en que vive actualmente son mejores que antes, si la situación de seguridad de la que ahora se goza hubiese sido posible con las fuerzas políticas que prevalecieron, Dios nos ha dado la capacidad de valorar lo poco o lo mucho que tenemos hoy en nuestro querido El Salvador. Si usted es amante de los karaokes, se dará cuenta que hay canciones que no pueden faltar en el gusto de quienes juegan a recrear y sentirse como el artista. Por unos minutos echan a volar su imaginación y sienten los aplausos y los gritos del público ovacionando al mismo artista. Una de las voces que no puede fallar en un karaoke es la de Enrique Bunbury, vocalista de los desaparecidos Héroes del Silencio, quien tiene una voz privilegiada en el rock en español. Este grupo tuvo tanta popularidad en la década de los 90 que cualquier estudiante de secundaria se sabía sus canciones, no digamos los jóvenes universitarios. En otras palabras, entre los amantes del rock se hicieron de un lugar en el gusto de este género musical. El mismo nombre era llamativo y ese grupo de rock que se caracteriza por la extravagancia del sonido llevaba un nombre que invitaba a la quietud, a una de las virtudes que tanto perseguimos los seres humanos. ¿Quién no quiere vivir en una zona de silencio? Tener vecinos que no sean ruidosos. Eso se llama paz. Sin embargo, el silencio no siempre es positivo. El silencio puede ser el mecanismo de defensa que muchas personas utilizan ante la inminente probabilidad de ser culpabilizado por algo. Con ello, se niega a dar respuestas que pueden llevar a consecuencias que se lamentan en un futuro. Es exactamente lo que está ocurriendo en un sector de la política salvadoreña. A este grupo bien se le podría también llamar los héroes del silencio. No porque hayan hecho grandes proezas, hemos de reconocer que le han dado gobernabilidad al país y al presidente Bukele, que han hecho posible que los diferentes proyectos en favor de la población no se entrampen en discusiones que producen muy poco. Este ha sido, en pocas palabras, la responsabilidad de los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. En este video hablaremos de nuestros héroes del silencio, y no me refiero a los españoles, sino a los del Salón del Pueblo, que cada día se convierte más de lo mismo. El partido Nuevas Ideas, quien ha acuerpado en 2 periodos consecutivos al gobierno del presidente Bukele, ha sido clave para que el país camine en una sola dirección. Interesante es recordar cómo la Asamblea destapó muchos casos de corrupción de los gobiernos anteriores y llamó a cada uno de los involucrados, a los exministros, a los exdiputados, ex rectores de las universidades y un gran número de personalidades que desfilaron por los pasillos de la Asamblea Legislativa. Algunas veces terminaron los imputados muy mal parados. Se les olvidó a estos diputados que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Ya lo expuse antes, sí. Le estoy preguntando. Es que mire, usted tiene que entender que tiene que responder a las preguntas que se le hacen de manera educada. No, yo no le he irrespetado absolutamente en nada, diputado. Desde el momento con que el respeto que usted me trate, con ese mismo respeto lo voy a tratar. Durante dichos procesos, los diputados se envalentonaron y todos querían salir en cámaras. Y ahorita pedirle, presidente, si es posible, de manera inmediata, entregarme el oficio. Más respeto, William, por favor, no seas malcriado. No seas malcriado. En otras palabras, eran los portadores del estandarte de la transparencia y la honestidad. Pero ahora nos preguntamos, ¿dónde quedaron esos diputados valientes? ¿Dónde están los diputados que le sacaron a varios personajes de la política anterior los trapitos al sol? Es que, mis queridos y flamantes diputados, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. La Asamblea Legislativa se ha quedado muda. Bastaron unas cuantas palabras para que entraran en pánico. Bastó con el que medios de comunicación no tradicionales lo cuestionaran. Bastó con que los salvadoreños que odian que le miren la cara se dieran cuenta que esto está ocurriendo dentro de este órgano, del Estado. Estas son verdaderas sinvergüenzadas, como la de los periodos anteriores. Son contados con los dedos de una sola mano los diputados que aún se atreven a dar la cara. Y cuando lo hacen, se siguen embarrando más. 1, 2, 3, 4. 4 personas conforman mi equipo de trabajo. 4 personas han conformado mi equipo de trabajo desde siempre. ¿Ya? Dividimos los salarios en 2.333, 2.333, 2.333 y 1.500. Son 4 profesiones. Es importante decir que al inicio de esta legislatura se ordenó una reducción de $5 millones y con esa nueva reducción también que se pretende hacer dentro de la Asamblea Legislativa se va a traducir en un fondo de becas que va a servir para la gente. Qué lástima, qué pesar, y no por ustedes, es que hay que ser claros. Ustedes llegaron a la Asamblea cobijados por una bandera que lleva el rostro del presidente de la República, porque para sus propuestas y su currículum pasan desapercibidos. Lo mismo les ha sucedido a muchas alcaldías, el peso que tiene la N de Nayib y no la de los candidatos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es una conducta. El problema de transparencia que tienen está echando por tierra lo que el Ejecutivo pretende hacer, y esto sí la población no se los va a permitir. ¿Qué les cuesta asumir que se han equivocado? ¿Qué les cuesta decir que se están utilizando tanto el dinero por cada diputado y se ocupan para esto y para lo otro? Pero no. Salen a dar explicaciones que hacen pensar a la gente que el salvadoreño es tonto, y eso no se vale. Con la dignidad del pueblo no se debe jugar. Ha quedado muy a la luz que el techo que tiene la Asamblea Legislativa es un techo de cristal. Bastaron unas cuantas gotas de agua para que se empezara a quebrar. Bastó con que la diputada Nono, o sea, de la oposición, se le descubriera que tenía asignado un monto mayor a la de la fracción oficialista, y nadie pudo explicarlo. Se hicieron los del ojo pacho. Esto bastó para que se destapara todo lo que está ocurriendo al interior de este órgano del Estado. Resulta que ahora la actitud es asumir ignorancia. Nosotros no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Pero según declaraciones de funcionarios de este órgano del Estado, han afirmado categóricamente que desde el mes de mayo, cuando firmaron sus contratos, ellos estaban sabedores de lo que estaban firmando, y no vengan hoy a decir que no sabían. ¿Acaso actúan con la estrategia que utilizan los bancos de poner en sus contratos la letra pequeñita que nadie las lea? Eso no se les puede creer. Amárrense los pantalones y, así como le pidieron el voto a la población para representarlos en la Asamblea Legislativa, de igual forma, con honestidad de frente, asuman que se equivocaron y quizás la misma población lo vea como un acto de valentía. De lo contrario, y sin ser adivino, diremos que solo están esperando una noticia que mueva el tapete, una cortina de humo, como ha ocurrido muchas veces, para salir nuevamente de su escondite y actuar como los superhéroes. No sé si puede ser un huracán, bastaría para salir a tomarse fotografías con la gente, o cualquier desgracia a la que estamos acostumbrados y donde aparecen
los que necesitan de fortalecer su imagen, como es el caso. Mis estimados diputados, se dice que todo lo que comunicamos solo es el 35%, es comunicación verbal, y el otro 65% es comunicación no verbal. Su silencio está comunicando más de lo que ustedes se imaginan. La comunicación no verbal comunica los estados personales y las actitudes. Por lo visto, la actitud frente a la población no es la que esperaba a estas alturas del partido. Para finalizar, les recuerdo que este grupo llamado Los Héroes del Silencio se terminó desintegrando, y aunque su vocalista ha seguido como solista, no ha logrado el éxito que tuvo con su grupo. Valga la analogía. Los recientes problemas causados por nuestros héroes del silencio han llevado a un fortalecimiento democrático por parte de la población salvadoreña, que en diferentes matices y colores, unos están a favor y otros están en contra de este silencio legislativo. Y su opinión es totalmente respetable, tanto de la diáspora como de todos aquellos que viven en territorio nacional. La razón es porque el soberano es quien dicta al final, por medio de la elección con su voto, decide cuál es el rumbo de nuestro país, El Salvador. No como en otros países donde las dictaduras meten presos a sus adversarios políticos, o que simplemente se va la luz de repente, ganan con el 51.2% y votó más del 132% de la población. Es una vergüenza. Y aún así, hay partidos como el FMLN que felicitan al dictador Maduro, y otros afirman que han sido las elecciones más transparentes de la historia. Como CELA, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, seguimos este proceso desde sus orígenes en lo que es esta elección, aunque el CELA hemos estado presentes a lo largo de 20 años asistiendo a todos los eventos electorales de Venezuela y en 140 elecciones de América Latina. Vemos un proceso sumamente organizado, muy bien organizado. Venezuela va a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos en materia de lo que es voto electrónico como tal, o sea, es un ejemplo en ese sentido. Y hoy este proceso también tiene la certeza de 17 auditorías que se vienen celebrando por etapas y que dan confianza de que efectivamente es un proceso muy bien estructurado, transparente, seguro en cada una de esas etapas de auditoría, además de el CELA como tal, que nos especializamos en esta materia. En fin, ha sido el modelo de presidentes que muchos países quieren por su carisma, por su amor al pueblo y por su visión de querer transformar a El Salvador. Y por eso nosotros votamos por él. Es el máximo responsable para poder sacar al país adelante, y él elige a las personas que están a su alrededor, aunque algunos ya están en el bote por tener viejas mañas. Pero existe una abismal diferencia entre cualquier funcionario a un diputado. Es que el diputado, la gente le dio el voto directo a ellos y a sus suplentes, creyendo que cumplirían sus compromisos éticos y morales. Pero algunos que dicen apoyar al presidente y en sus programas se rasgan las vestiduras, resulta que tenemos que dejar de hablar de la asamblea para pedirle cuentas al presidente. Pero ¿por qué revolvemos las hojas con los talcos?, les pregunto yo a ellos. Esta mezcla de hojas con talcos lleva a creadores de contenido a que tengan problemas de razonamiento, pérdida de memoria, paranoias y alucinaciones, pérdida de la capacidad de concentración, reducción de la capacidad cognitiva y del rendimiento intelectual, sin margen de recuperación, agresividad y pérdida del autocontrol, pérdida de neuronas y de memoria, episodios psicóticos, dificultades para relacionarse socialmente con otras personas. Su adicción conlleva en muchas ocasiones a la necesidad de consumir también otro tipo de cosas y quizás probar otro tipo de cosas también, como por ejemplo tirar el jabón en el baño de hombres.
Personas que ahora defienden a la Asamblea Legislativa y vienen y tiran basura al presidente Bukele para que no ataquemos más a sus ex compañeros y a sus diputados que han prometido entrevistas a cambio de lealtad. Como decía el presidente, ¿cómo cambian las personalidades de un hombre cuando caen en desesperación? ¿Cómo cambia la personalidad de un hombre cuando cae en desesperación? Querer tirar la pelota al presidente Bukele y a sus ministros y compararlos con las situaciones que está pasando en la actual Asamblea Legislativa solo demuestra que los efectos de la edad, abonados a no haber ganado elecciones en la libertad, y a esto sumado a creadores de contenido por el consumo de hojas con talcos, conlleva a decir y tomar este tipo de posturas que simplemente son el reflejo de la pérdida de neuronas causados por el abuso de este tipo de hojas, que realmente son adquiridas en la ciudad del blackjack. El problema de la Asamblea Legislativa es provocado por ellos mismos, y les guste o no, esa es una verdad que no es cuestionada por nadie. Ellos son los únicos responsables de todo esto, no se puede defender lo indefendible. Los creadores de contenido como por ejemplo José Youtuber, Tecnoboca, Alo Guanaco, La Fiscal, De Un Solo, Válvula Política, El Informante SV, 5TV, Roberto Silva, Joseph Isaac, Differ, Cristian de la O, El Criaturo Tóxico, Pizarrín. Si se me escapa alguno, perdóname. Estos son los nacionales. Y los internacionales podemos mencionar a Indio Mar, a César Moreno, a Elena Berberana y recientemente a Felipe Ray Tyson, que declaró sentirse decepcionado de todo lo que... Estamos del lado correcto, no del lado de la corrupción. El presidente perfectamente lo dice: yo no quiero ser recordado como alguien que robó. Y él es el responsable de sus ministros, que son sus brazos extendibles en el músculo del gobierno central. Y también tienen que ser leales al proyecto de nación. Pero tirarle la basura al presidente, desviando la atención de los diputados, es de lo más bajero y despreciable que puede hacer un creador de contenido. Para mí el presidente está antes que todo, por la confianza que tenemos, porque nos ha demostrado a través de todas sus acciones. Lo seguiremos defendiendo a capa y espada, pero tirarle basura al presidente para que ya no se hable de los diputados es totalmente vomitivo. Pero ¿qué se puede esperar? Si uno de sus efectos del consumo de las hojas con talco es la reducción de la capacidad cerebral. Ahora entienden por qué se ataca a dos personas y no todo el conglomerado de creadores de contenido. La razón, porque no nos vendimos a tirarle basura al presidente y porque tiene un diputado que es su sugar. Usted saque sus propias conclusiones y al final del día usted aprenderá a diferenciar quiénes son los que les falta una neurona y quiénes no. ¿Capichi? Capichi. Postdata. Este es un anuncio parroquial, como dice mi amigo el Tóxico. Si usted necesita unos neumáticos para utilizarlos de flotador o rines para asar carne, llame el número que aparece en pantalla. Ahí dan todo tipo de servicios y quizás salga usted viendo elefantes rosas y aparte salga pagando el pasaje. Si su techo es de vidrio, no tire piedras para arriba, porque en cualquier momento le van a caer en la cabeza y le van a doler. Así como le está lloviendo a la Asamblea Legislativa de El Salvador en estos momentos. Ahora resulta que la culpa que la gente esté apuntando con el dedo a los padres de la patria es un plan orquestado por personas malintencionadas que tienen como objetivo destruir la reputación de este órgano del Estado. Pero ¿de qué tipo de personas le incomodan a los youtubers? Claro, le incomodamos a periodistas, amareros, fanáticos políticos y sobre todo corruptos y mentirosos y exdiputados que también mienten. La lista se quedó corta, pero basta para poner sobre el tapete lo que está en el país y está sucediendo. Por mucho tiempo los dueños de la verdad eran los medios de comunicación formal, aquellos que pautaban con el gobierno, haciéndole buena publicidad y por supuesto recibiendo algunos beneficios. Desfilaban en algunos medios televisivos los mismos ministros, los mismos diputados que eran los autorizados a hablar de algunos temas en particular
De igual forma, los analistas, personas que seguían una línea ideológica, que generalmente llegaban a los canales de televisión solamente a hacer el show, y cuando salían de los mismos, caminaban abrazados de la mano y en algunas direcciones hacia el Triángulo de las Bermudas. Invitados que ellos mismos aprobaban, y también aprobaban las preguntas que podrían contestar, y aquellas que le incomodaban las tachaban. Esa era la forma de hacer política en el pasado. La era de los medios de comunicación formal está en declive y han proliferado aquellos espacios donde se cuenta con más libertad, donde nadie es patrón, donde la libertad de expresión se puede ejercer, donde todo aquel que tiene un micrófono y cámara puede dejar en evidencia lo bueno o lo malo que hacen los funcionarios públicos. ¿Qué les molesta a los medios de comunicación formal? ¿Cuál es la molestia de periodistas, de mareros, de fanáticos políticos, políticos corruptos y sobre todo cobardes? Seguramente mucha de la gente que pone al descubierto lo que ocurre en el día a día, la verdad, tiene un mayor alcance que los medios formales y no necesariamente cuentan con profesionales relacionados al periodismo, pero tienen el valor de informar. Lo que otros callan, esa es la realidad. A los fanáticos también les molesta porque quisieran que se hablara solo en bien de un sector de la política o en mal de otros. Lo sentimos, pero las cosas se tienen que decir y ser transparentes. El fanatismo en ninguna cosa es buena. El fanatismo nubla la vista y permite que justifiquemos lo malo que se está haciendo, escudándonos en lo malo que otros han realizado. Ya no estamos en los tiempos de decir que si otros robaron, ¿qué más da que roben los actuales? Perdónenme, pero la lucha en favor de la verdad debe ser permanente. No podemos hacernos de la vista gorda de aquellos a quienes le dimos el voto. Si una persona le dio poder a otra con mucha más razón, debe de pedir cuentas de lo que éste está realizando en bien o en mal. Y esto no debería ser motivo de incomodidad para nadie. En este video hablaremos de esas personas que han intentado de alguna manera callarnos por las buenas o por las malas. Definitivamente los youtubers incomodan a los políticos que son corruptos. Por supuesto que esto es así. Los abuelos decían, antes el que anda entre la miel, algo se le pega. El Salvador no vive en una calma política y en el ojo del huracán siguen estando la Asamblea Legislativa que continúa hasta esta fecha con el silencio. Señores de la Asamblea Legislativa, quien vino a destapar el problema de la no transparencia que tienen como órgano fue su colega, que solo sabe decir no. Ahora no pueden decir que fue un caballo de Troya. Claro que no. El problema aquí es de la poca fiscalización que se tiene de los recursos. Al ciudadano le interesa mucho si ustedes tienen asignados 14,000 o 20,000 dólares. Eso al final solo es una cifra. Siempre y cuando tengan los estudios idóneos para estar en el lugar que ocupan, hagan bien su trabajo y sean transparentes con su función. Claro, pero ustedes han hecho todo lo contrario, no son transparentes. Y lo de los estudios depende si es el estudio académico o es el anatómico, que parece que prevalece más en el perfil de contratación. Si al niño lo mandan a comprar las tortillas a la vuelta de la esquina y no regresa a los vueltos, algo no está bien. Si el niño trajo menos de lo que se había encargado o fue donde las dan más baratas, solo tiene que devolver el vuelto y ya. De igual forma, no vamos a crucificar a nadie por la cantidad de dinero que se le asigna a cada diputado. El problema es que no son claros en qué se están gastando la plata. Y aquí no se le está pidiendo a la oposición, se les está pidiendo su misma militancia. La lección ya debieron de haberla aprendido. La población puede ser con ustedes muy generosa, que hasta les concedió un segundo periodo. Pero no jueguen con la inteligencia de las personas. No hace falta ser grandes eruditos para darse cuenta que han caído en lo mismo que tanto criticaron. Recientemente el coordinador de Nuevas Ideas en Nueva York les ha recordado a los diputados y en especial al presidente Ernesto Castro que sus declaraciones no les satisfacen y lo ven como una falta de respeto a toda su militancia. De igual forma, las declaraciones de otras 3 diputadas han sido declaraciones vagas sin ninguna prueba de los trabajadores que tienen en planilla y lo que están devengando. Queremos
trasladarles a ustedes el sentir de nuestra gente, la gente que votó por ustedes, la gente que los apoyó, la gente que sudó la camiseta. Seguimos aquí, con la camiseta puesta y al pie del cañón. No soy youtuber, no soy creador de contenido. Soy el coordinador general del grupo en Nuevas Ideas New York City. Señores, las declaraciones del diputado presidente Ernesto Castro no nos satisfacen. Lejos de eso, nos sorprendió su arrogancia, su prepotencia y su falta de respeto para con nosotros los votantes. ¿Qué cuesta poner en el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa la nómina de los empleados y el background de cada uno de ellos? Y la pregunta es, ¿por qué no se quiere hacer? El silencio hace pensar otra cosa. Muchos de los entrevistadores y de los comunicadores de los medios tradicionales también se han hecho del ojo pacho y no se atreven a exigir que se demuestre en qué se está gastando la plata. Entonces resulta fácil desviar la atención hacia los youtubers, que se han convertido en definitiva en la voz del pueblo. Sin embargo, una de las analistas que no le ha temblado la voz para decir las cosas como debe ser ha sido Tania Pastor, quien les ha recordado a la bancada del oficialismo que deben actuar con transparencia. No le doy fe a la lista, le doy fe al silencio, que habla más y confirma más que cualquier lista. Si no salen con... Entre más días pasan, es más dificultosa la situación, porque da lugar a creer que están armando los expedientes o que hay situaciones ilegales, y definitivamente yo hago un llamado a los diputados que no son corruptos y que han sido correctos en todas sus contrataciones, que nos las muestren y que le pierdan el amor al cargo. Si van a ser destituidos por esa razón, por ser transparentes y honestos con las personas que los votaron, que lo hagan con dignidad, que sean orgullosos de no arrastrar con corrupción. Una de las promesas que se hicieron en la campaña fue bajar los gastos en este órgano del Estado. Sin embargo, algo no cuadra. ¿Cómo es posible que se redujo la cantidad de diputados, pero el presupuesto asignado tiene 1 millón más que el anterior? Fácil. Podrían refutarlo y decir que ahora todo está más caro. Sin embargo, debemos recordarles que aunque las escaladas de precios han sido incontrolables, las familias salvadoreñas siguen comprando su canasta básica con el mismo salario mínimo y han tenido que ajustar sus gastos, sacrificar algunos gustitos que antes podrían darse. Qué bueno sería si pudiera allá arriba también aplicar la misma lógica, pero los gustitos de las pieles, esos no se los quitan. ¿Pero qué queremos? Queremos un alcalde que responda a los intereses del pueblo migueleño. Y ese alcalde es nuestro alcalde Will Salgado. Las palabras del diputado que se subió con Will Salgado a la tarima y que luego culpó al partido de obligarlo a hacerlo, no asumiendo su responsabilidad, porque Pilatos parece que prefiere lavarse las manos antes de darle la razón al inocente de Nazaret. Sí, nos referimos al diputado Caleb Navarro, que se fue de vacaciones del divino Salvador del mundo cuando su doctrina aborrece este tipo de tradiciones. Sí, en ese diputado aún siguen resonando en los oídos de muchos quienes negaban categóricamente que un diputado tuviera asignados $14,000. Y vaya que ahora no encuentran la forma de cómo justificarlo. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? La población les agradece que hayan destapado los chanchullos que antes se hacían en la Asamblea Legislativa. El problema es que ahora, cuando se les pide que hagan una mirada introspectiva hacia lo que ustedes están haciendo, tiemblan y prefieren callar, porque cada vez que salen a hablar quedan en evidencia del mal manejo que se están haciendo con los fondos del Estado. Señores diputados, si pensaron que llegaría a la Asamblea solo a sentarse y a levantar la mano, estaban equivocados. Es importante que tengan los mejores asesores para que legislen de la mejor manera. Y si les van a pagar bien, excelente. Lo malo es que vayan a tener personas que no cumplan con los perfiles para el cargo y que estén ahí ocupando lugares que no les aportan nada a su trabajo. Claro, todo depende del currículum. Cuando ustedes anduvieron en el terreno conquistando el voto de la población, les ofrecieron representarlos, pues esos mismos a los que ustedes ahora representan son quienes les exigen transparencia.
Y eso es una reducción adicional en los 36 meses de 2.8 millones, haciendo un ahorro en la legislatura de 15.3 millones de dólares. Ese ahorro es producto del recorte de 84 a 60, más una peinadita, digamos, de $1.300 por diputado. Transparencia, definición, algo claro y evidente que se comprende sin dar lugar a la ambigüedad. En materia política es una cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta en la divulgación de información, normas y algunas cosas más. Hace algún tiempo, en una cadena nacional, el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, informó a la población que la asignación monetaria que tenía cada diputado se iba a reducir y la población aplaudió dicha medida, puesto que representa para un país un ahorro en las finanzas del Estado. Sin embargo, a raíz de esto en la población quedaron resonando algunas inquietudes como de cuánto era la asignación que tenía cada diputado y, por supuesto, a quien le fueron a preguntar a la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quien a pesar de su poca aportación, por no utilizar la frase más colabora el que no estorba, en el pleno, desde luego, tenía una asignación mayor a los diputados de las otras fracciones. Por supuesto, muchos salvadoreños por medio de las redes sociales comenzaron a exigir cuentas claras y a pedir a los legisladores que mostraran públicamente cuánto es el dinero que recibían y en qué lo invertían. Quienes se vieron más salpicados con esta actitud de la población fueron los diputados de Nuevas Ideas, por ser mayoría y porque fueron quienes en sus promesas de campaña adquirieron el compromiso ante la población de hacer las cosas mejor que antes. Compromiso de bajar los gastos del Estado en el órgano legislativo, y como las cámaras no permiten retractarse de las declaraciones que ellos mismos en el pasado habían dado, no hubo otra que enfrentar la situación. Frente a los 55 millones al año que tiene la Asamblea Legislativa, frente al $1 millón mensual que podría estar teniendo la bancada mayoritaria, frente a los 9.000 millones de dólares del presupuesto general del Estado que no están transparentados. El descontento no se debió al monto asignado que tiene cada diputado. El malestar se debió al poco control que se tiene, y si bien es cierto, en declaraciones han expresado que ellos no tocan dinero, que todo viene de las asignaciones. El problema es haberse quedado callado y despertar más sospechas de malos manejos de las finanzas. Ante el asedio de los medios de comunicación y de las redes sociales, algunos diputados han mostrado el monto que tienen asignado y quiénes son sus colaboradores. A decir la verdad, algunos no llegan ni siquiera a los $14.000 en sus gastos. Algunos logran cubrir con $8.500. Y claro, para las funciones que realiza un legislador, puede ser un presupuesto exorbitante o puede ser un presupuesto adecuado según la ejecución de dicha función. Uno tras otro ha mostrado una página con unos nombres y funciones que desempeñan. Pero es interesante como para mostrar una página de 3 columnas y 8 filas se tardaron tanto. ¿Era tan difícil decirle a la población que esto es lo que tenían asignado? Este es el cargo que desempeña el personal que tenemos a nuestro cargo. Estas son las funciones que desempeñan. Era nada más eso. Pero claro, con su tardanza permitieron las especulaciones de quienes no están totalmente de acuerdo con su silencio. Ya entre especulaciones se puede armar tremendos cuentos. En este video hablaremos un poco del tema de interés nacional, donde los fondos del Estado mezclados con promesas y con contrataciones están a la orden del día. En primer lugar, quiero compartir con ustedes la planilla de mi equipo de trabajo. En esta hoja ustedes pueden ver cómo está reflejado el número de carnet, el nombre de cada uno, el cargo y el salario que devenga. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Hay una diferencia entre un funcionario público y un empleado público. La ley hace diferencias importantes. Los empleados públicos no pueden estar siendo publicados, es decir, la información de su salario es ilegal compartirla, si no se cuenta con la autorización de ellos. En cambio, los funcionarios públicos, como yo, que fui electa diputada, nuestro salario está a disposición y es público. Es por eso que yo he podido compartir esta lista. $50.
De hecho, tengo también cada una de las constancias salariales que han sido emitidas por recursos humanos de esta misma Asamblea Legislativa, para que no quede duda que no tenemos absolutamente nada que ocultar. Por eso también voy a compartir cuáles son los cargos y cuáles son los montos a los cuales asciende cada una de sus contrataciones. Ahora ya dije los nombres, seguramente querrán saber cuánto ganan cada uno de estos empleados. Acá podrán ver cuáles son los cargos y los salarios de estas personas. Nuevamente. Haberles exigido transparencia manda un mensaje claro a los señores diputados. La gente se les ha dado el voto de confianza, porque a través de este órgano se le da gobernabilidad al país. Permite al señor presidente desarrollar los proyectos de mejora para la nación, pero este mismo voto de confianza les compromete a actuar rectos ante la población. Llama mucho la atención en las diferentes páginas que han mostrado la disparidad de salarios. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el colaborador y el asistente tengan el salario así, igual que su jefe? Ejemplo, el diputado Caleb Navarro. ¿Existirá en la Asamblea un manual organizacional con los perfiles del puesto y los salarios asignados a esa función? ¿O es que cada diputado quien asigna a su antojo lo que deben de ganar sus colaboradores? Un poco más los gastos del diputado Adolfo Rivas, que en su nómina los salarios más altos los tienen los community manager y su asistente administrativo con $2,000 para 200 seguidores que tiene. Y aquí nos preguntamos si es un gasto moderado o no. Por su parte, la diputada Ana Figueroa muestra una página donde comprueba que todo su personal gana igual, cada uno con $2,125. Llama la atención que de los 4 a su cargo, una persona es colaboradora administrativa y los otros 3 son enlace de comunicaciones. Y como seguimos pasando la lista, la diputada Helen Morena Jovel presentó una lista con salarios más moderados, con un salario mayor que presenta el $1,500, también con varios en el área de comunicaciones y una plaza de técnica jurídica. Y como aquí se trata de ejemplificar, el diputado Denis Salinas con salarios un poco más jugosos para sus colaboradores, a diferencia de las otras cuentas, que en su equipo con técnicos jurídicos, mercadeo y jefe de territorio, y solo una persona en el área de comunicaciones. Basta con estos ejemplos para tener la idea que estamos hablando de montos exorbitantes. El que maneja cada diputado en relación al salario promedio en El Salvador. Por eso todo el mundo quiere buscar un puesto en la política y vivir de ella. Pero todo esto puede llevarnos a reflexionar en un punto muy importante. Con lo mostrado, se ve en los puestos de trabajo mucha gente en el área de comunicaciones. Si el trabajo de un diputado es legislar, ese dinero, y hasta más debería de invertirse en asesores en diferentes materias, no se le puede pedir a los diputados que sean conocedores de todo, pero sí pueden asesorarse mejor en algunas áreas para que las leyes que aprueben no carezcan de algunos vacíos. Las instituciones del Estado en la actualidad, para mantener su credibilidad, se deben a la población, dando datos certeros. ¿En qué invierten los recursos del pueblo? Y con razón, si es la población por medio de sus impuestos quienes pagan sus gustos. Nuevas Ideas debería mostrar siempre ser una fracción diferente a las demás y no permitir caer en la incredibilidad en la que ya cayeron los mismos de antes. A muchas personas la historia se les olvida, y si bien es cierto la Asamblea Legislativa tuvo elementos muy preparados en el pasado, también fueron verdaderos tamales que se hicieron de la buena vida por medio de los recursos del Estado. Si comparamos los salarios de los legisladores que tenían antes con los legisladores que tienen en la actualidad, nos damos cuenta de que es una asamblea con más austeridad. Para muestra un botón, en el año 2012, durante el gobierno del expresidente prófugo, en un abrir y cerrar de ojos, a un grupo de 20 legisladores le dieron un aumento de $800 por ser cabeza de comisiones, un aumento que se hizo sin discusión alguna. Con dicho aumento, los parlamentarios pasaron a tener un salario de $4,854. Los vicepresidentes tenían asignación de $5,225 y quien ocupaba la presidencia recibía $5,781. Como podemos ver, la asamblea era una verdadera piñata, sin mencionar los cuentos del Camino Real y las historias del famoso cuarto de las chicas. ¿Verdad, señor Ronald Umaña? Hablemos también de los sobresueldos y las reuniones en donde se repartían el pastel. La desgracia del Estado, la poca inversión en lo social, el poco avance en temas de infraestructura, en salud, educación y seguridad, nunca fue una prioridad,
porque ser político era una inversión que proyectaba recuperar lo invertido y triplicarlo en anteriores legislaturas. Estos tiempos cambiaron y esta nueva forma de hacer política tiene que dar un giro. Para quienes aspiran a vivir de la política, deben de saber que tendrán el salario justo y esto conlleva una responsabilidad, ir de cara a la población con honestidad y transparencia. Y nótese algo que es muy importante. Nadie cuestionamos el salario de los diputados, sino de aquellos que les asisten. ¿Y tú qué piensas? Escríbelo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.